Bienvenidos a la exposición del módulo 5, Uso y manejo de extintores. Les narra su expositor Luis Miguel Vallares Guillén, creando esta exposición para el curso de multibrigadas impartido para la Municipalidad de Alajuela. Todo lo que vamos a hablar tiene una referencia en un marco técnico legal en Costa Rica. Cabe señalar que este marco que se utiliza en Costa Rica proviene de las normas base de la NFPA para extintores y controles de seguridad referentes a todo lo que tiene que ver con la prevención de incendios. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí en general tiene una razón de ser. La información, ¿de dónde la sacamos? Bueno, del reglamento técnico de la norma RTCR 226 del año 1997. Asimismo, hay un reglamento del Sistema Nacional de Extintores Portátiles de Protección contra Incendios del Cuerpo de Bomberos que data del 2013. Pero antes de iniciar, veamos brevemente qué es el fuego. El fuego se define como una reacción química en cadena con desprendimiento de luz, calor y llama. Entonces, como vemos en este dibujo representado por el tetraedro del fuego, vemos que el calor significa temperatura, que el oxígeno es un agente oxidante, que existe una reacción química en cadena y que tiene que haber un combustible que es un agente reductor. Reductor en el sentido de que es finito. Entonces, al entender esto, que es una reacción química en cadena, podremos inferir que si eliminamos uno de los factores de esta cadena, sencillamente eliminaremos el riesgo de que exista fuego, o bien podremos combatirlo exitosamente si eliminamos alguno de esos eslabones de esa cadena. ¿Qué entendemos por extintor o extinguidor? ¿Cuál es la palabra correcta? Según alegan algunos, extinguisher no tendría una traducción exacta al español, por lo cual se adoptó la frase extinguidor de incendio como un anglicismo o transliteración del inglés. Hasta hace poco el diccionario de la Real Academia Española solo aceptaba la palabra extintor como correcta. Sin embargo, recientemente se añadió extinguidor como sinónimo de extintor. Entonces, ¿de dónde viene o qué se entiende por extinguir? Generalmente nosotros asociamos esa palabra con eliminar completamente. ¿Cuál es la función de un extintor contra incendio? Pues extinguir el incendio, que desaparezca. Entonces, en la jerga se habla que extintor alude al aparato, mientras que extinguidor se refiere a la sustancia que hace el trabajo de extinguir el fuego, o sea, el químico. Claro, está cuando una cultura o región comienza a utilizar una palabra alterna como extinguidor, con el tiempo esto se convierte en una palabra aceptable. Cualquiera de las dos palabras es correcta dependiendo de dónde usted viva. Muy bien, nosotros trataremos de hacer una distinción del aparato y de la gente que utiliza para poder extinguir o eliminar el fuego. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de fuego, productos de diferentes tipos de agentes reductores. Y no todos los agentes químicos serán efectivos, eficientes o incluso hacer alguna labor del todo en algunos casos. Muy bien, entonces primero veamos cuál es la simbología que tenemos que tener claro. Lo ideal es memorizarla, ya que ustedes son brigadistas. Entonces, ¿cuál es el pictograma y la simbología? Como vimos en el módulo de comunicación, nosotros podemos usar diferentes formas para comunicar una idea y tener retroalimentación. En este caso vamos a utilizar un símbolo que sería una letra de nuestro abecedario, además de un dibujo con sus colores y todo. En este caso, por ejemplo, tenemos los fuegos de tipo A, son los que afectan a combustibles sólidos ordinarios, que dejan cenizas y residuos sólidos, brasas al quemarse, como lo serían, por ejemplo, el papel o la madera.
Muy bien, veamos otro tipo de fuegos que son los de clase B. Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos. Se caracterizan por dejar residuos al quemarse. Muy bien, como podemos ver, se transmite la idea, ¿no? La mayoría de la gente conoce que es un tanque donde se almacena gasolina. Conoce la letra B. En este caso, seguimos con los fuegos de clase C. Son los que se producen en equipos electrónicos conectados o energizados. Tenemos los de clase D, que normalmente existen en áreas industriales, que son los que afectan a combustibles metálicos como sodio, potasio, polvo de aluminio, magnesio, generan gran cantidad de calor al estar en ignición. Luego tenemos una adición que es relativamente nueva, que son los fuegos de tipo K, que es un fuego que proviene por aceites de cocina, específicamente en freidoras, agentes de aceite vegetal, animal, grasas, debido a que el aceite de cocina es muy difícil de apagar y que reacciona violentamente al contacto con el agua. Se usa específicamente el extintor de clase K. Muy bien. Entonces, de eso inferimos que dependiendo el entorno donde nosotros nos encontremos, deberíamos tener el extintor indicado con el extinguidor correcto para poder aplacar el fuego que se produce. Sin embargo, podemos ver que hay extintores que cumplen o que pueden combatir diferentes tipos de fuego, aunque por lógica podríamos deducir que un extintor que combate un tipo de fuego específico será más eficaz y más eficiente que uno que puede combatir un montón de tipos de fuego. Entonces, la ubicación, como vimos, este tipo de ideas, de lineamientos, no los estamos inventando, ya existen por una norma que si no se cumple tiene repercusiones, como por ejemplo el cese de operaciones de un negocio hasta que se cumplan, o bien multas, o multas y cierre, etcétera. Entonces la ubicación, los extintores se deben colocar sobre muros o columnas colgadas de sus respectivos soportes en lugares de fáciles acceso. Los extintores se colocan a una altura mínima de 20 centímetros y a una altura máxima de 1,30 m. Desde el suelo a la base. La señalización, la ubicación de la señalización con símbolos que identifiquen el tipo o clase de fuego que combaten. En los grandes recintos provistos de estanterías, estos símbolos se deberán colocar sobre las mismas, convenientemente ubicados para que sean vistos desde la mayor distancia posible. Entonces, como vemos, no es tener un cartelito, por así decirlo, por tenerlo, debe estar ubicado en un lugar donde su visión sea ideal y podamos identificar rápidamente, primero, que hay un extintor debajo de él o al lado de él, y segundo, pues para qué tipo de fuego o fuegos el extinguidor es el que vamos a utilizar. Entonces, la rotulación de extintores, aquí hay una muy típica que pueden ver en la diapositiva. Entonces vamos a desglosarlo. Primero vemos la naturaleza del agente de extinción. Por ejemplo, dice polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio. Las clases de fuegos que puede combatir, en este caso B y C, que si recordamos la B es líquidos inflamables y la C electricidad. La simbología correspondiente de estos, la B y la C, con su color, vean que cada una posee un color y además que la letra está dentro de una figura, la B dentro de un cuadrado y la C dentro de un círculo. Una descripción gráfica y literal de la forma de operar un extintor, pues podríamos encontrar personas que no sepan leer o bien que desconozcan el idioma. Sin embargo, unos dibujos lo más claros y realistas posibles podrían hacer que la persona promedio razone cómo utilizar el aparato. Las recomendaciones, advertencias sobre sus usos y sus usos no recomendados, y el nombre y la razón social del fabricante. La distribución, el número total de extintores dependerá de la densidad de la carga combustible que
en ningún momento será superior a 1 por cada 150 metros cuadrados o fracción de superficie a proteger. Los extintores portátiles de incendio se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Deberán estar a una distancia máxima de 23 metros del lugar habitual de algún trabajador. ¿Por qué 23 metros? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 25? Eso lo determinaron mediante estudios los peritos que crearon la norma técnica. Vemos también que los extintores deberían ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva por lo menos una vez al año. Pues sí, estos extintores es ideal que se contrate a una compañía seria. Sin embargo, reitero, como brigadistas o incluso como personas particulares, trabajadores o usuarios, debemos ser lo suficientemente inteligentes o nosotros mismos analizar, ver, revisar el estado de los extintores. No podemos esperar que pasen 365 o 364 o 366 días, dependiendo de cómo sea ese año, para que nosotros de ahí recibamos un soporte técnico de la empresa. La emergencia se puede dar en cualquier momento y existen cosas como desgaste, accidentes, sabotaje, descuido, que puede hacer que nuestro equipo de extintores no funcione de forma óptima. Extintores portátiles. Los extintores portátiles pueden ser de 2, 4, 6, 10 y 12 kilos. Esto se determinará mediante la norma técnica, dependiendo del lugar donde estemos o del equipo que manejemos. Para motivos didácticos, presentaré cómo eran algunos tipos de extintores portátiles que existían antes, aunque todavía podríamos encontrarlos en algunos lugares. En este caso son los extintores de presurización por cartucho de gas. En este caso estos requieren una mayor supervisión, pues ya el aparato posee más partes. En este caso, la mayoría de los extintores que encontraremos comúnmente son los extintores de presurización permanente, que ya poseen el mecanismo de expulsión dentro del mismo tanque junto con el agente extinguidor. Entonces tenemos las partes, por ejemplo, aquí vemos extintor que utiliza polvo químico seco, vemos un manómetro que se utiliza para medir cuánta presión posee, el nitrógeno, que es el agente que ejercerá el impulso para expulsar el agente que estemos utilizando, en este caso polvo químico seco, una manguera por el que sale, el cilindro donde todo está contenido y una válvula. En este caso también existirá el disparador, o como coloquialmente se le conoce, gatillo. También existe un marchamo y un seguro. El marchamo puede ser una etiqueta o un cordón de plástico que protege de la manipulación incorrecta del gatillo. También existe un seguro de bloqueo del disparador y la válvula. Normalmente el marchamo no es un seguro que impida como tal la activación del dispositivo, pero sí es una guía para saber si ha sido previamente manipulado el extintor. Si no nos fijamos en el manómetro, es obvio que si la flecha del manómetro está en una numeración baja, es casi seguro que haya habido una fuga del agente expulsor. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Lo primero es identificar el tipo de fuego que tenemos y buscar el extintor con el extinguidor adecuado. Entonces, ¿qué haremos cuando tenemos el aparato en nuestras manos? Primero, deberíamos fijarnos, ¿verdad?, que tengamos una salida a nuestra espalda, que no haya nada en el suelo que cause que nos podamos resbalar. También que tengamos la suficiente fuerza para poder manejar el extintor. Pero veamos cuáles son los pasos como tales para manejar
el aparato. Hay que retirar el pasador o seguro de la manilla del extinguidor, del disparador, en este caso lo llamaremos. Dirigirnos a la zona donde está el fuego. Accionar el gatillo o disparador y dirigir la descarga de la manguera a la base del fuego. Parece sencillo, pero en una situación de emergencia, si no hemos estado practicando, pues no seremos eficientes. También cabe señalar que nosotros no quitaremos el seguro tipo pasador cuando hemos empuñado por primera vez el extintor, porque podríamos accionarlo por accidente. Lo ideal es retirarlo cuando estamos ya cerca del área donde lo vamos a utilizar. Polvos multipropósito, clases A, B y C, compuestos que podríamos encontrar en este tipo de extintores serían fosfato de monoamonio y sulfato monoamonio. Polvos convencionales B y C, que son compuestos de bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio. Polvos especiales como por ejemplo de la clase D, compuesto cloruro de potasio, carbonato de sodio, compuestos de grafito. Encontraremos que el extintor de agua que se utiliza para fuegos clase A, veamos en esta diapositiva los detalles. Por ejemplo, la duración, cuánto dura ese impulso, esa fuerza impulsora, ese agente que impulsa en este caso el agua, de 1 a 3 minutos. ¿Cuál es el alcance? De 9 a 12 metros. En este caso es una expulsión por medio de presión de aire. Entonces ya vemos que no solo deberíamos conocer la capacidad que tiene nuestro aparato, el peso que tiene el mismo para ver si tenemos la fuerza para poder manejarlo o transportarlo, la duración que tendría la carga, el alcance que tendría el elemento que estamos lanzando y el método que utiliza para expulsarlo. Podemos ver en este esquema cómo está compuesto uno de los viejos extintores que utiliza un cartucho de gas independiente o externo para crear esa propulsión de presión. Pueden analizarlo si lo desean. Aquí están los pasos, son básicamente los mismos. Sin embargo, existe uno antes de apretar el disparador, que es activar o abrir el cartucho independiente, que es el que suministrará la presión que expulsará el agente extintor que existe dentro del aparato. Aquí podemos ver otro tipo de extintor. En este caso vemos que posee una corneta para la descarga. Vemos que por ejemplo este tipo de extintor, que sería para tipos de incendio BC, tiene una duración de 8 a 30 segundos, un alcance de 1 a 3 metros. Un cambio radical sobre el extintor de agua que vimos para fuegos tipo A. Entonces ya deberíamos tener interiorizado, conocer las capacidades de los extintores que tenemos, o por lo menos saber que debemos fijarnos en las capacidades consultando la etiqueta o los carteles. Aunque sea tentador, por ejemplo, en los extintores que tengan una corneta al final de la manguera, sujetarla, no deberíamos hacerlo porque nuestras manos podrían congelarse. Entonces, como bien lo muestra el dibujo, nosotros agarraremos la manguera, no la corneta. ¿Cuáles son las técnicas para combatir los fuegos incipientes? Muy bien, hagamos hincapié en incipiente, que están naciendo, que nosotros nos percatamos que está en esa etapa, que podríamos controlarlos o intentar controlarlos. No vamos a ir a apagar un incendio en una casa si ya lleva mucho tiempo con un extintor. No, pues no es como en las películas, simplemente no se puede. Ya se ocupa la ayuda especializada de los bomberos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que deberemos seguir? Daremos la alarma a la multibrigada, si existe. Identificar el tipo de fuego a combatir. Aislar el área de todo personal no esencial. Siempre tener una ruta de escape a la espalda. Portar el equipo de protección personal. Trabajar en equipo, si tenemos un equipo. Llamar al 911 al teléfono directo de la estación de bomberos más cercana. Despejar la ruta
dentro y fuera del edificio para su uso por los bomberos, despejar el área donde se encuentra el hidrante o toma de agua más importante. Si trabajamos en equipo, simplemente coordinaremos a nuestros compañeros para que realicen diferentes tareas. En este caso, conseguir y manejar y utilizar el extintor. Otros se dedican a evacuar a las personas, otros se están dedicando a despejar la ruta de evacuación, otros se están encargando de llamar a los bomberos si fuera el caso, o a nuestra estación encargada de las multibrigadas, si trabajamos por ejemplo en la municipalidad que cuenta con varias multibrigadas. Primero, el viento, acercarse a favor del viento para que éste aleje el humo y aumente el alcance de nuestro agente de extinción. Si hay mucho calor, usar una cortina como protección. Muy bien, entonces aunque parezca obvio, si nosotros estamos combatiendo un fuego incipiente en un área exterior, pues deberíamos tener a nuestra favor o a nuestra espalda, por así decirlo, el viento. El viento nos ayudará a que la gente que estamos lanzando llegue más lejos o llegue con más fuerza. También ese mismo viento ayudará a que las flamas se alejen de nosotros. Igual el humo, que puede obviamente asfixiarnos. Entonces, si estamos en un lugar cerrado como un edificio, tendremos, aparte de tener una salida despejada a nuestra espalda a la que podamos accesar, tratar de abrir todas las ventanas que se puedan para que ese humo no nos asfixie ni nos ciegue. Por lo menos la cortina que nos sugiere que hagamos es básicamente como crear, por así decirlo, un escudo entre lo que se está quemando y nosotros esparcimos el agente que estemos utilizando. Es una estrategia válida si nosotros no tenemos ningún equipo de protección, solo contamos con el aparato y pues las prendas que llevamos normales de trabajo. Entonces en ese caso sí sería una estrategia. Claro, no debemos abusarnos en esparcir eso. El agente tiene que ir y ser utilizado propiamente en el área del fuego. Atacaremos el borde más cercano para alejar las llamas, mantener una descarga máxima, dirigir el chorro a la base de la flama. El fuego avanza si se aplica en forma intermitente. Nosotros tendremos de forma decidida que esparcir o expulsar nuestro agente químico en la base. Nada hacemos si lo esparcimos en medio o en la parte superior. Luego de que hagamos eso y las flamas hayan disminuido de forma perceptible, barreremos rápidamente la tubería de lado a lado, abanicando, atacar toda la parte frontal del fuego antes de avanzar para evitar quedar atrapado. Nosotros estamos no solo aplacando, reduciendo ese fuego, sino que estamos tratando de avanzar hacia él porque queremos atacar la base donde está el agente reductor, lo que se está consumiendo. Queremos romper alguno de los eslabones de esa cadena que lo produce. Ese es el objetivo. Mantener lo suficiente el aparato para asegurar que la cortina de polvo, en este caso estamos utilizando un extintor que utiliza extinguidor a base de polvo químico, abarque más, pues al atacar una pequeña parte aumenta el peligro de quedar atrapado por detrás. En este caso, si el fuego se produce por una cañería presurizada, debe atacarse el fuego en el ángulo recto de la filtración. El flujo de líquido debe ser cortado para minimizar los riesgos de la explosión. Pues aunque parezca obvio, lo nombramos acá. Si hay una válvula debemos cerrarla, nada hacemos con gastar y gastar extintores si de ahí no cerramos o no cortamos pues el flujo del agente reductor. Cuando el fuego esté extinguido se recomienda verificar que no haya reignición. Si hay cenizas ardiendo, aplicar nuevamente el polvo químico. ¿Por qué? Porque el calor puede estar en el área inferior todavía si hay cenizas. Entonces si nosotros nos alejamos o creemos que es suficiente y no revisamos o no realizamos una irrigación, por así decirlo, preventiva, es probable que ese calor vuelva otra vez a generarnos fuego. Entonces sí es ideal no solo contar con el aparato extintor, sino también con una especie de rastrillo o palo
lo suficientemente larga, que tenga una longitud ideal como para que nosotros podamos manipularla sin estar pues muy cerca del lugar donde están las brasas. ¿Qué pasa si tenemos un estañón? Los fuegos que involucran productos o líquidos combustibles deben ser extinguidos primero el derrame inferior y luego el resto del fuego, ¿correcto? Porque si existe un derrame, pues ese derrame va a hacer que el fuego se expanda, entonces nosotros trataremos de abordar o combatir primero ese derrame. Paso 8 veremos que es conveniente dejar una buena capa de polvo químico seco sobre los escombros para evitar su reignición. Ya lo discutimos hace poco. Cuando el fuego es de tipo A, materiales combustibles sólidos, se puede controlar mediante la forma mostrada en los cuadros 10 y 11. Una vez que las llamas han sido extinguidas, el operador debe separar con algún elemento los escombros para aumentar el enfriamiento y reducir las posibilidades de reignición. Obviamente utilizando pues un objeto que sea resistente al fuego y que no transmita el calor. No vamos a utilizar por ejemplo una varilla ahí de hierro, ¿verdad? Porque el calor se transmite por ese metal. Ya cuando esté todo controlado, sí se podría utilizar un poco de descarga intermitentes para tratar de disminuir el calor. Sin embargo, solo en esta parte, recordemos que cuando estamos combatiendo el fuego incipiente, nosotros debemos con decisión realizar la descarga constante del agente químico hasta que ya se ha agotado. Y si obviamente el fuego no ha sido controlado o su disminución no ha sido total, simplemente algo parcial, entonces nosotros pues deberemos utilizar otro extintor. Si tienen algún tipo de duda, pueden consultar la bibliografía que se les sugiere o bien contactarme